usted abre junto conmigo en el libro de Esdras, Antiguo Testamento. Esdras es el libro que habla de la restauración. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes esta mañana que nos acompañan, todas las familias que hacen un tiempo una vez a la semana para poder compartir juntos la palabra de Dios, adorar al Señor, exaltarlo por su bondad. También damos la bienvenida a todos nuestros amados hermanos, amigos y aún enemigos que están conectados. La palabra de Dios es apologética. ¿Qué significa apologética? Presentamos defensa de la fe. Así es que créale a la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuánto la creen? ¿Cuántos creen en la Biblia? Amén. Y queremos decirles que es un gusto esta mañana acercarnos para compartir un tema que a mí me ha impactado, me ha llenado y que le he denominado 3 claves para el retorno. 3 claves para el retorno. Y cuando hablamos de Esdras, todo estudiante de la Biblia sabe que Esdras es el que fue comisionado por Dios para llevar al pueblo de regreso de la cautividad. Esto indudablemente nos habla del punto o lo que es relevante, es que es una dramática escena, un poco novelesca, un poco al estilo Hollywood. Dios la pinta de una manera crítica para enseñarnos también cómo Él quiere que nosotros regresemos a Él. Ponga su dedo en el libro de Esdras y acompáñeme al libro de los Hechos. Quiero dar una escritura antes de libro de los Hechos. Lucas escribió el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 21. Quiero usar esta escritura como texto áureo, como la introducción, antes de entrar a Esdras. ¿Lo tiene ya conmigo? Me dice amén. Así que es el mensaje que va a dar Pedro, ya no el mismo Pedro corta orejas, ya no el mismo Pedro que cuando hablaba cometía errores. Y eso nos da esperanza, porque si Pedro puede cambiar, nosotros también. Si Pedro, que era terrible en su carácter, un hombre que, wow, ahora lo vemos a un Pedro transformado. Y se levanta y dice así que, como un resumen, así que. El así que dentro de la Biblia es como un parón, después de lo que se está hablando, para establecer algo. Así que dice él, entonces, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Que venga del Señor? Tiempos de refrigerio. Hay algunos que los tiempos de refrigerio solamente los tienen cuando se van de vacaciones, pero no viven bajo tiempos de refrigerio, viven en constantes tempestades. Y aquí dice, vengan tiempos de refrigerio. Es como el resultado de arrepentirse y convertirse. Alguien diría, yo el hacerme cristiano entré a la cultura del no. Todo no, esto no, aquí tampoco, por acá no. Y tiene sus nos. Pero mire lo que está diciendo aquí, que el que se arrepiente y se convierte viene en tiempos de refrigerio. Vienen nuevos tiempos de parte, así se llama una radio adventista, se llama Nuevo Tiempo. Y buen nombre tiene, porque realmente está hablando acerca de la venida del Señor, solo el nombre, ¿verdad? Y Él envía a Jesucristo, dice el verso 20, que os fue antes anunciado, de quien es necesario que el cielo reciba. Su versión dice reciba, el original dice retenga. El cielo retenga hasta los tiempos de
Dígalo junto conmigo, los tiempos ¿de qué? Todas las cosas. La restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Dios quiere restaurar todas las cosas. Y fíjese que hay una doctrina judía que dice que cuando se menciona la restauración desde la cosmovisión judía, porque esto no solo es un tema del Nuevo Testamento, sino que es del Antiguo Testamento también. De hecho, para que el Nuevo Testamento tenga sustento, tiene que estar tomado toda su referencia del Antiguo. Habla del mismo tema de restauración. Dicen que va a ser restaurado hasta el diablo, los demonios. Va a ser restaurado todo. La doctrina de purgatorio que la iglesia institucional lanzó en uno de sus famosos concilios hace unos cuantos años, defendieron la tesis sobre la base de ese pensamiento judío, de que una persona al morir, 40 días más o menos, está su cuerpo, su alma, deambulando en el éter, en una purificación hasta poder llegar a la presencia de Dios. O sea que si se trata de eso, entonces ¿para qué estamos haciendo iglesia? Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, porque a final de cuentas Dios nos va a arreglar a todos la cosa. Entonces no solo comamos ni bebamos, hagamos todo lo que nuestra alma desee. Entonces esa doctrina no es bíblica. Dios va a restaurar todas las cosas que Él sabe y anhela que deben ser restauradas. Amén. Porque así tiene que ser. Entonces, sobre esta base del mensaje de Pedro, en su primer discurso que él lanza, él dice que Dios va a restaurar todo. Entonces, esta es una palabra de esperanza en esta mañana. Dios te va a restaurar a ti y me va a restaurar a mí, en todas las áreas que necesitamos ser restaurados. Pero hay tres claves que ahora sí quiero que por favor me acompañe y regresemos más o menos unos 450 años para atrás y podamos leer qué es lo que va a enseñar Esdras, este gran reformador, este hombre que después de Moisés fue considerado en el Antiguo Testamento principalmente y para el pueblo judío, ha sido considerado como el hombre más importante. Porque a Moisés le fue dada la ley en el Sinaí, a Moisés le fueron entregadas las tablas. Por cierto, 2 juegos, ¿verdad? Porque las primeras él se enojó y se las tiró. Yo nunca he entendido cómo se las tiró, ¿verdad? Como tirar piedras o las quebró frente de ellos o desaparecieron. Algunos creen que era de un vidrio azul como una piedra preciosa y el dedo de Dios había fundido y había quedado dorado a las letras. Así se cree, y las había roto y luego recibió la segunda, pero la persona más importante después, pero Esdras le tocó el trabajo, que él fue un hombre muy importante para Israel, le tocó el trabajo de volver al pueblo de los 70 años de su cautividad que estuvieron allá en Babilonia, de regreso a Jerusalén. Pero no tenían ley, no tenían la escritura, no tenían, el templo estaba destruido, los de Babilonia habían deshecho todo, no había quedado piedra sobre piedra, habían destruido muchas cosas, habían devastado prácticamente la ciudad. ¿Y acaso cuando uno llega a Cristo no llega así, devastado? Con su ciudad destruida, su vida, su muro de protección ya hecho cenizas, destruido totalmente, y todos los muebles que adornaban el bello templo de Salomón, erigido así como una obra primorosa. Esa debería haber sido una de las 7 maravillas del mundo. Hermanos, una cosa impresionante, solo habían quedado cenizas, porque así lo deja el diablo a uno. Así lo tiene el diablo a uno cuando uno no conoce a Cristo. Lo agarra de churrasquera.
lo agarra de su monigote para hacer lo que se le da la gana con nosotros. Pero bendito sea Dios que apareció Jesucristo para traernos libertad y darnos verdadera vida, y vida en abundancia, es lo que dice la Escritura, vida en abundancia. Vamos entonces al capítulo 1, el libro de Esdras. Vamos a empezar, para aprovechar el tiempo, versículo 3. Quien haya entre vosotros, ese es el mandato de Ciro, el rey de Persia, al cual Dios despertó su espíritu para que ayudara en la restauración. Quien haya quedado entre vosotros de su pueblo, sea de Israel, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, no necesariamente en Babilonia, sino que ande viviendo en los alrededores de Jerusalén, pero que se haya salido de la ciudad por temor a lo que sucedió, a lo que se había dado con sus antepasados, o algunos tal vez lo habían vivido y eran ancianos. Ayúdenle, dice, los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Muy bien, este legislador y reformador judío, Esdras, fue levantado por Dios para iniciar los trabajos de reconstrucción de Jerusalén. Babilonia era severa en cuanto a sus formas de destruir, y todo lo devastaba. Se llevaron los tesoros, y ahí se hace un inventario de muchos de los tazones, platos de oro y plata que devolvieron para el servicio de la casa de Dios. Pero aquí habla de tres cosas que quisiera concentrarme en ellas, porque habrán muchas más seguramente. No se diga Nehemías, que es el otro reformador que sigue después de Esdras, nos habla de las 10 puertas que fueron restauradas, un estudio precioso del crecimiento del creyente. Pero aquí nos va a hablar de tres cosas. Número 1, lo vamos a encontrar en el versículo 2. Versículo, vamos a ver, 3, 2. Vamos a ver qué es lo que primero van a restaurar en este proceso, porque yo no sé, ahora que mencionaba nuestro anciano sobre creo que estaba hablando del terremoto, ¿verdad? ¿De eso estaba hablando él? Ok. El terremoto del 76, ¿verdad? Él estaba hablando del terremoto. ¿Cuántos se quedaron sin casa? ¿Cuántos perdieron su casa? Bueno, yo creo que solo yo soy el único viejito aquí, ¿verdad? Nos quedamos sin casa, todo se cayó, todo se derrumbó dentro de mí, hasta mi aliento. No, esa es otra cosa. Les iba a cantar una canción. ¿No sabía usted por dónde empezar? Si quitar un adobe, una lámina, un paral, si quitar o buscar su ropa o el televisor, o no sabía por dónde empezar. Entonces aquí nos va a decir, aquí claramente nos va a hablar el versículo 2 de lo que primero van a ellos a edificarse. Entonces se levantaron Josué, hijo de Josadac, su versión dirá Jesuá, y los hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron, verso 3, el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Verso 5. Además de esto, el holocausto continuo, que obviamente había sido detenido, ahora iba a estar el holocausto continuo. Cuando se usa la palabra continuo dentro del oficio sacerdotal y de lo que es el servicio del templo, era que nunca se iba a detener. O sea, siempre iba a estar permanente las 24 horas, los 365, bueno, en este caso, el año hebreo, 354 días, ¿verdad? Iba a estar vigente. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a
Jehová. Lo que primero es el primer punto que quiero hablar en esta mañana es el altar. El altar básicamente tiene que ver con dos cosas. Y si a usted le gusta apuntar, o si mejor usted espera y compra su CD, o si usted lo quiere ver en la televisión, o después conectarse en YouTube, como usted quiera, si no, apuntes el rema, ahí le va. El altar nos habla de salvación. Número uno, nos habla de salvación. ¿Por qué? Porque está hablando del altar del holocausto, que es el primer mueble de los muebles que estaban en el tabernáculo. El altar del holocausto nos habla de la salvación. Pero también el altar del holocausto nos habla de la santificación. Hace más o menos alrededor de 60, 70 años, se hizo una de las cumbres más grandes en Europa y se estableció el famoso Pacto de Lausana, allá en Suiza, donde se juntaron los más connotados teólogos del mundo y estudiaron lo que se llama la Missio Dei, que en latín se traduce como la misión de Dios. La misión de Dios era el objeto para qué había aparecido la iglesia, cuál era la misión de la iglesia. Porque para algunos es evangelizar, para otros es hacer templos, para otros es actividades, para otros será visitar a los enfermos, para otros ayudar a los niños huérfanos, para otros alfabetizar, para otros ir de misioneros a otras partes del mundo. Entonces se juntaron los más connotados teólogos y estudiaron la misión de Dios. Y llegaron ellos a través de lo que ellos han propuesto en ese concilio evangélico. Se estableció que la misión de Dios era básicamente redimir a la humanidad de los pecados. Esa es la misión de Dios, redimir al mundo de sus pecados. Ahora, el medio de cómo hacerlo, eso es entonces ya hay otros puntos, pero el punto principal era que la gente fuera redimida. Redimir es un término que significa pagar un precio por el rescate de alguien. Explicarles que la misión de Dios es que alguien murió, pagó el rescate de sus vidas para que ellos pudieran entrar a una nueva relación con Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, verso 9, y contesta una de las palabras tal vez más sencillas, Romanos 10, verso 9 al 10, probablemente es una de las citas que es la más fuertes que nos hablan de por qué nosotros tenemos que aceptar a Cristo. Usted alguna vez se ha preguntado, ¿y yo por qué tengo que aceptar a Cristo? Hay personas que me han dicho a mí, pero si yo ya Cristo lo tengo en mi corazón, yo creo en Dios, entonces ¿por qué tengo que hacer una confesión pública? ¿Por qué tengo yo que aceptarlo? Entonces aquí Pablo se lo dice claramente a todo el mundo romano o la iglesia que estaba en Roma, y les explica este punto dentro de los 88 puntos que va a aclarar Pablo en la epístola a los romanos. 88 respuestas va a dar Pablo a 88 preguntas. Y él les dice así: si confesares. ¿Cómo se confiesa? Bueno, usted no confiesa, estoy confesando, hermano, como usted le diga a alguien, confiese su pecado. Yo no oigo nada, es que se lo estoy confesando a Dios. Bueno, está bien, Dios es el que lo debería de oír todo y nosotros no. Pero si a veces tenemos que confesar cosas, hagámoslo. Aquí dice que si confesamos, o sea, hacemos una declaración pública, hacemos una declaración como cuando usted se casó, como cuando usted acepta algo, usted a veces lo hace público, como por ejemplo todos los que han pasado por la universidad y hacen su famoso juramento profesional, lo hacen ir uno a un lugar y uno tiene que levantar la mano y dice: jura usted en nombre de la mater no sé qué, depende qué universidad se gradúe usted. Entonces usted dice, y jura usted ejercer su oficio con rectitud, con etcétera, un montón de cosas. Y usted dice,
acepto, pues no lo juro, pero sí lo acepto. Yo por lo menos dije, con mi esposa lo dijimos, sí, lo aceptamos, estamos de acuerdo. O el famoso juramento hipocrático que hacen los médicos. Jura usted, ¿verdad? Cobrar más caro, no. Y decir que todo el dolor es, ¿cómo se llama esto? Que está puesto en el apéndice. ¿Sabe para qué sirve el apéndice? Para darle dinero, darle su aguinaldo o su bono 14 a los médicos. Para eso sirve. ¿Le duele algo? No sabe dónde. Ok, apéndices. Pero casi siempre hacen coincidir en junio, en diciembre, cuando ya vienen las inscripciones y todo. Dios tan lindo, ¿verdad? Dejó algo que nos quitaran para que alguien pudiera tener su bono 14 y su aguinaldo. Uno hace un juramento. Entonces, el que confiesa, dice que Jesús es el Señor. Mire, Señor es Kyrios. Kyrios es dueño, amo de todas las cosas. El que confiesa públicamente que Él es su Señor y cree que Dios lo levantó de los muertos, porque el punto más importante de la creencia cristiana es la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, vana es nuestra predicación. Entonces, creemos que Dios nos levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Qué tremenda palabra. Por eso es que nosotros, cuando alguien nos dijo quiere aceptar a Cristo y aceptarlo, ¿cómo así? ¿Para qué? Quiere abrirle su corazón para que él entre, y usted repita esta oración para que usted pueda ser ahora cristiano. Entonces uno dice sí, y entonces dice, repita conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida, pido que me laves con tu sangre, reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó, está sentado a la diestra del Padre, y creo que Él vendrá un día por mi vida. Yo ahora lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Cámbiame y ayúdame en esta nueva caminata. Amén. Ya somos cristianos a través de una confesión. Usted, pregunto, antes de que pasemos a lo demás, ¿ya ha hecho esa confesión? Quiero ver de este lado izquierdo mío. ¿Todos han hecho esa confesión? Vamos a ver sus manos. ¿Alguien no lo ha hecho? Vamos a pasar el escáner. Si alguien no la ha hecho, empecemos por ahí. Hoy, al terminar el servicio, vamos a estar invitando para el que quiera entregarle su vida a Cristo. Al centro, ¿alguien ha hecho esa confesión? Todos aquí, vamos a ver. Delante de todos. Muchas gracias. Del lado derecho mío, ¿todos han hecho esa confesión de fe? Ok, qué bueno. Entonces estoy hablándole a personas que entienden este punto de aceptar a Cristo. Usted me dirá, hermano, pero esto no es tan profundo. Bien, es profundo, porque es la base de toda nuestra fe. Confesar que Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que el diablo no quiere que nosotros hagamos, porque esa confesión nos posiciona a un nuevo nivel. Dice el apóstol Juan en su capítulo 1, nos lo vamos a ver. Para los que dice que los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado el poder, el derecho, la potestad legal de ser llamados hijos de Dios. El diablo ya sabe que ya somos hijos de Dios. Ahí se amoló con nosotros, porque se está metiendo no con nosotros, sino con nuestro Padre. Es como que si yo le pego a su hijo y de repente miro al papá de ese niño, que es un hombrón y es violento y anda armado, entonces me voy corriendo, le digo: niñito, perdóname, porque no me estoy metiendo con el niño, que es vulnerable, pequeño, hasta está expuesto. Me estoy metiendo con su Padre. Así es que si el diablo se mete contigo, se está metiendo con tu Padre celestial, el cual te va a hacer justicia y te va a quitar en medio del enemigo. Así que usted siéntase contento que tiene un Padre celestial. Ahora, aquí dice que la gran misión de Dios es la redención de todo el mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 al 9. Aquí el apóstol Pablo va a estar hablando de la segunda venida de Cristo. Pero aquí va, en este pedacito, a hablar de lo que le va a pasar a la gente que cree en el Señor y le acepta, y lo que le va a pasar al que no le acepta.
Dice el versículo 8, verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Fíjense que esta versión es un poquito corta. Cuando dice no conocieron a Dios, da a entender como que no tuvieron oportunidad. Es probable que algunos no tengan oportunidad, que vivan en alguna isla tan remota, en un archipiélago que ni siquiera aparece dentro del mapa mundi o en el Atlas Universal, y no se pueda ver en la cartografía, y tal vez en los satélites solo sea un pequeño punto, y ahí viva una persona, viva, crezca, se muera, y ya no. Quiero decirle que el libro de Romanos no exime a nadie de no conocer a Dios. Dice que la naturaleza muestra la grandeza de Dios. Pues hay gente que sin saber que hay Dios, ontológicamente, o sea, esto es internamente, la razón le dice que tiene que darle cuentas a alguien. Todos tenemos un chip interno que nos dice que tenemos que darle cuenta a alguien. Eso lo puso Dios. Porque imagínense que nosotros tuviéramos cercos abiertos, no tuviéramos límites, ¿cómo estaríamos? Si aún con el chip y el cerco que Dios nos pone, nosotros estamos como estamos, imagínense que estuviéramos sin esa limitación, nosotros seríamos salvajes, estaríamos comiendo, matando unos a otros. Aunque Pablo dice, os mordéis unos a otros, y los únicos que se muerden son los niños o las niñas y los chuchos. De ahí nadie más. ¿Entiende qué es chucho? Sí, ¿verdad? Del perrito. Porque puede ser que alguien nos esté viendo de otro país. Entonces dice que vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen, a los que no quieren conocerlo. Porque la gente que un día va a estar delante del trono blanco de Dios y él le va a decir, ¿me conociste? Es que a nadie me lo dijo. Nadie te habló de Cristo. Y además, si me hubieran hablado con tanto mal ejemplo en la iglesia que ni ganas dan de hacerse cristiano. O sea que tú me ibas a aceptar por la gente. Entonces el Señor va a quitar todas las justificaciones y vamos a quedar frente a Él y nosotros y nos va a decir, ¿quisiste o no quisiste? Y uno va a decir de corazón, no quise. Eso es lo que tenemos nosotros, por ejemplo, que lograr entender cuando un hijo hace algo malo, cuando un esposo o una esposa falla, o como cuando hay algún problema en la iglesia, en la empresa, o en las comunidades, o en todas las relaciones que tenemos nosotros, siempre hay que llegar al meollo del asunto. Fue decisiones voluntarias. Lo hice porque lo quise hacer. Pero a veces hay demasiadas justificaciones, demasiadas quejas, hay cosas que tratamos de hacer que sean predominantes, pero realmente de fondo es uno el que lo quiso hacer. Entonces dice, no conocieron a Dios, o sea, no quisieron conocerlo. Pero también hay otro grupo, ni obedecen el evangelio, dice, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, entonces, ¿quiénes van a estar alejados de Dios? Uno, los que no le van a conocer. Y yo quisiera también decir de colada que hay un tercer grupo, que van a la iglesia, pero no lo conocen. ¿Cómo es la única manera que usted y yo nos podemos conocer? Tener un poquito más, tomarnos una tacita de café, juntos, compartir. Si ni quiere usted en su casa ni en la mía, pues nos lo tomamos ahí, donde venden un cubilete y una taza de café por 10 quetzales, 8 días o 15 quetzales, no sé cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? 9.50, ahí estamos. En el lugar donde, ¿verdad? Hay para que usted pueda tener eso. Si usted no quiere que uno llegue a su casa, ¿verdad? O no quiere que tengamos eso porque estamos muy lejos o qué sé yo, juntémonos, tomemos una taza de café, conozcamos. Me gusta algo de un pastor que tiene citas con sus ovejas los días sábados. Y tienen un libro, un folletito donde hablan de todo lo que es la visión de la iglesia, y se juntan y el pastor le dedica una hora a esta persona con su familia y después de manera individual para saber quién es usted, para saber de dónde viene, qué pato puso ese huevo, cuáles son sus sueños, sus anhelos,
Imagínense, y son iglesias de miles. Entonces es bueno tener un acercamiento. Pero aquí dice que los que no obedecen el evangelio también van a ser excluidos, y también los que, conociéndolo a mi sazón, podría yo incluir dentro de esta escritura, que yendo a la iglesia no lo conocen. Luego dice el vénganos tu reino. Verso 9, los cuales dice no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales sufrirán pena. Mire, la gente que no quiere nada con Dios, que no le acepta a Cristo y no está levantando el altar del sacrificio como hizo Esdras hace muchos años atrás, entonces dice que ellos van a sufrir pena ¿de qué? De eterna perdición. Esto rompe el esquema judío. Pablo, siendo judío, siendo fariseo, adiestrado a los pies del más connotado rabino de su tiempo, de la escuela de Gilel, vamos hablando de él, tenía su MBA y todo, Pablo era una eminencia. Él dice que sí va a haber castigo eterno. Castigo eterno es lo que usted y yo conocemos como infierno, que es un término que se acuñó en el siglo IV, y este término lo acuñó quien tradujo la Biblia a latín, la Biblia de la Septuaginta a latín. Este padre de la iglesia agarró y dijo: aquí la única palabra que cabe para eterna perdición es infernum. Escribió en latín, y es la palabra que usted y yo utilizamos como infierno, pero realmente la palabra técnica real es eterna perdición. Sea una, sea la otra, de todas maneras está fea. Eterna perdición. ¿Sabe qué es eso? Es estar eternamente fuera de los propósitos de Dios. Y mire, ¿qué dice la otra parte del verso 9? Excluidos. Eso es lo peor del infierno. En el infierno lo peor no es la llama que nunca se apaga, el tridente de don Satanás, ¿verdad? Y su hijito ahí diciendo y plum, apachando y pum, pegándole, y ahí poniéndolo a fuego lento, y usted con una manzanita como que es cerdito de fiesta, y ahí teniendo sus enemigos enfrente, usted deseando la muerte y la muerte no llega. Está el gusano que come pero no mata porque el alma está en eterna corrupción, y así pasan toda la eternidad y les va de mal en peor, porque del infierno van al lago de fuego. Y el lago de fuego algunos creen que es el sol, porque es un fuego que va a estar por muchos años. No sabemos si es nuestro sol o algún otro, o nos va, ¿verdad? A usted también. Los va a algunos a trasladar de la piscina, de ese perol, de ese jacuzzi, ¿verdad? Pero lo peor, ¿sabe qué es? Excluidos de la presencia de Dios. Eso es lo más terrible. Y no solo el infierno, mis amados amigos y hermanos. Lo más terrible en la vida es que Dios no nos esté auxiliando, y al contrario se nos vuelva adversario. Porque Dios, como dirían los muchachos, buena onda. Dios hay que darle like. Pero no lo llevemos al punto de que Él agote su paciencia, porque Él de adrede la agota. Si no, tendríamos toda una eternidad haciendo lo que queremos, y peor nos iría a nosotros. Dios es bueno, pero también Dios detiene para que la gente para que tenga una oportunidad de conocerlo. Detiene sus juicios. Aquí dice: excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. ¿Cuál sería el peor castigo para usted? A ver, dígame. ¿Que los separen de toda su familia? Yo feliz, hermano, porque ya no los aguanto. Tal vez algunos. ¿Cuál sería su peor problema? Está usted súper, hiper, mega, recontra enamorado de su pareja. Voltee y ve a su cónyuge. Pregunto: ¿podría vivir sin él o sin ella? No. Los que se quedaron a medias, vengan a la reunión de matrimonios el sábado
22, para que fortalezca su matrimonio. Entonces aquí dice, lejos, excluidos. Entonces, el altar del holocausto nos habla de salvación. Miren, dentro de la restauración de todo lo que estaba en esa ciudad, todo destruido, lo primero que dijo Esdras es el altar. Y empecemos a adorar a Dios. Y empecemos a ofrecer nuestras vidas. Ahora, como dije que también nos habla de santificación, pues hablemos de la escritura clásica de Romanos capítulo 12, versículo 1, que nos habla de que ahora nosotros somos el sustituto. Porque Cristo ya se sacrificó, ya fue el Cordero. Pero como Él nos dejó ejemplo, nosotros también tenemos que hacer un sacrificio de nuestra vida. Es decir, morir a nosotros para que Él crezca. Eso se llama menguar. Mire qué dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego. Esta es una de las 7 rogativas del Nuevo Testamento, de las 13 cartas de Pablo, de las 7 rogativas de Pablo, que él dice, os ruego, hermanos. Así pues, os ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Cómo es ese culto? Racional. Ok. Racional significa que es pensado en lógico. Cuando yo me presento delante de Dios y levanto mis manos, usted hágame el favor, no caiga en la letanía religiosa. Usted cuando presenta sus manos, las levanta delante del Señor, que es una de las expresiones que vamos a ver de último, así rapidito. Cuando usted está levantando las manos, le está diciendo, Señor, ayúdame, socórreme, Señor, te exalto porque tú eres grande, te adoro porque tú eres, Señor, maravilloso. ¿A quién puedo yo tener tan cerca si solamente a ti? ¿Qué pueblo tiene un Dios tan cercano como nosotros? Tú eres mi socorro, tú eres mi auxilio en la tribulación. 42 nombres de Dios se ven en el Antiguo Testamento con los cuales nos podemos identificar en 42 situaciones diferentes de la vida. Entonces, tenga cuidado usted cuando usted se presente como sacrificio. Tiene que ser un sacrificio vivo, no muerto, no en la letanía. Santo, de acuerdo al patrón bíblico. Agradable a Dios, o sea, que sabemos que está de acuerdo a lo que Él quiere. Y además, que eso sea un culto racional, que lo hagamos pensando. ¿Cómo me voy a poner yo delante de Él si yo estoy mal? ¿Qué tengo que hacer primero? Pues la invitación que dije al inicio, que dijo Pedro, arrepentidos y convertidos, Señor, yo vengo delante de ti. No soy digno. No soy digno, Señor, de que tú extiendas tu mano, porque ya la has extendido tantas veces y tantas veces te he fallado. Ya no crees en mí. Pero aquí dice, por las misericordias de Dios les ruego que se presenten, porque las grandes misericordias de Dios están ahí para ayudarnos. Entonces, presentémonos pidiéndole perdón, arrepintiéndonos, después reconociendo su grandeza y después ya podemos fluir. Pero si usted no lo hace así y cae en la letanía y se salta el proceso, entonces ¿qué va a pasar? Usted va a decir, sí, Señor, yo no merezco esto, porque las motivaciones de cada uno cuando levantan las manos son diferentes y variadas. Eso es como hacer una vista intrapersonal, ¿verdad? Intra significa para adentro de lo que yo soy. Solo Dios, mire, Dios sabe con qué motivación venimos cada uno a esta iglesia, como a todas las reuniones en todo el mundo, los de miles que se juntan. Dios no ve mis manos levantadas, Dios ve mi corazón. Dios ve las cosas que no están resueltas, ve mis conflictos, mis odios, mis enojos y me dice, ay, cara dura. Vienes a decirme que me amas y no amas a tu hermano. Ya leíste Juan, una de las cartas de Juan. ¿Cómo dices que me amas a mí si no amas ni perdonas a tu hermano? Ahora tampoco usted cuando yo le diga hermano, levante las manos. Porque como hay que ser sincero, y tampoco usted se vaya al otro lado, pues, porque muchas veces en fe podemos hacerlo.
Señor, a veces me cuesta. Señor, reconozco que me cae mal. Señor, esas piedras que vengan solo para esa esquina, allá donde están, Señor. Sí, la orientación alfa 47B, coordenada 698. Ahí que caiga, Señor, que caiga. Al hermano que le cae mal, ¿quiere usted que le caiga la piedra? Tú dices, preséntense ustedes, cada uno. Dios sabe cuánto genuino soy yo y cuánto hipócrita soy yo. Cuánto malo soy yo. ¿Cuáles son mis motivaciones? Dios conoce aquí a unos más que a otros. Porque solo le conoce la oración religiosa. Pero qué lindo es abrirse delante del Papa. Decirle, aquí estoy, Señor, hecha lata. Volví a regar. Vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido, con la cola entre las piernas. Me parece que solo falta la guitarra del Chavo. Cling, cling. Es la historia de siempre, pero Dios es misericordioso, hombre. Mientras Él aplaca su ira por la sangre de Cristo, hay oportunidad para poder acercarnos confiadamente. Cristo intercede para que nos den una segunda oportunidad. Así es que la santificación es poner al rojo vivo, ¿verdad? Nuestras vidas, nuestro rochoy. A Dios le gusta la gordura. Así es que, hermana, ahí sí puede presentar su grosura. De repente se la quema físicamente, de verdad, y usted sale seca, como usted quiere verse. Presenten su grosura. Donde está la grasa está la vida, no la vida, está la energía que se quema cuando uno camina o cuando uno hace ejercicio. La segunda cosa que vamos a Esdras capítulo 3, versículo 6. Entonces está conmigo mientras usted busca en Esdras 3:6. Lo primero es el altar. Pregunto, ¿ya tiene usted restaurado su altar? ¿Ya tiene usted su relación con Dios? ¿Y comprende usted que la misión de Dios, como se escribió y usted también sigue extendiéndolo, es redimir y restaurar? Esa es la misión de Dios. Recuerde que el tema es que Dios quiere restaurarnos, quiere que retornemos en la reconstrucción a una nueva relación con Él. Lo segundo es lo que dice el versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Los cimientos, hermanos y amigos y amados, representan los fundamentos. De hecho, aquí dice, los cimientos, nos habla de los fundamentos. ¿De qué servía levantar paredes rápido si las paredes iban a quedar nuevamente inconsistentes? Entonces había que volver a abrir agujeros grandes, porque en aquel tiempo, como no existía el hierro, por lo menos en términos de construcción, todas las edificaciones eran masivas porque trabajaban por su peso y todos los elementos a compresión funcionaban. O sea, se presionaban entre ellos mismos. La compresión es presionar. El hierro lo que produce es flexión. Y cuando se juntan esas dos cosas es lo que se llama el concreto reforzado. Ese concreto, ese es el gran hit, ¿verdad? El concreto reforzado es lo que se usa en las construcciones, que hace que los movimientos sísmicos horizontales y verticales se puedan aplacar dentro de los límites del código de la ACI, que es de Los Ángeles, 250 quetzales por la consulta. Al final paso mi factura. Es que te estoy hablando como arquitecto, entonces es una asesoría. Cierro, vuelva, lo entendí, señor, ya, no debo cobrar. Vuelvo a pastor. Ya entendí. Debemos nosotros de entender que un creyente que no tiene fundamentos, no importa que le den privilegio en la iglesia, no va a crecer bien. Escuche bien, si usted no tiene fundamentos, porque la misión de la iglesia no es actividades. ¿Está de acuerdo conmigo?
La misión de la iglesia no es actividades. Las actividades son medios, no es el fin último. Hay iglesias que llenan sus agendas de actividades. Todos los días hay culto. Y culto hasta del recién nacido hasta el geriátrico, el que tiene más años en la iglesia. Todos están en actividades. Y está bien, las actividades son importantes. Pero lo importante es que a la par debe ir un crecimiento sostenible, integral. Debe haber un fortalecimiento en la persona. Y esto es lo que se dio cuenta Esdras. Dijo, bueno, la relación con Dios la vamos a establecer a través del altar, del holocausto, lo vamos a volver a levantar. Y empezaron a oficiar y a hacer los sacrificios. Y ahora dijo, bueno, se reunió con todo su staff y planearon la reconstrucción. Estaba con todo el grupo de profesionales, visionarios y todo ahí. Empezaron a ver y en la mesa redonda dijeron, ¿cuál es lo que sigue? Los cimientos, dijeron. Pero para que los muros, pero para que los muros exteriores y los muros del templo y los muros de los lugares importantes funcionen, tenemos que hacer una buena cimentación. Y ahí es donde Dios empieza a picar, a paliar para tener un crecimiento bien. Mientras más profundo es su cimiento, más puede construir por arriba. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay algunos que les gusta el bajareque, les gusta así rapidito, mire. Y yo le voy a decir una cosa, en las largas esperas sale lo que uno es. Yo cuando estaba en la iglesia, donde estuve antes 16 años con mi esposa sirviendo, que hicimos de todo, donde estuvimos, nos tuvieron 2 años sentados. Y yo estaba bien bravo, hermano. Si yo venía ya de picar piedra en otras iglesias, yo lo mínimo, copastor. Llegué con mis ínfulas, ahí con mis aires y todo. Señor me bajó de la moto, porque Dios es especialista. Mire, cuando Dios ve un enaltecido, ay, hermanos, fíjense que yo siento que Dios sí cae en la tentación. Se lo baja de un solo. Mientras más grande y más alto el golpe es más severo. Es que a Dios le caen mal los creídos, porque no están creídos en Él. Es un tema de cómo se ve uno a sí mismo en la vida. Pero le quiero decir una cosa. Dios quiere que usted sea una persona fundamentada. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Pablo, una vez más, nos vuelve a dar una clave acerca de cómo es tener la vida fundamentada. Y le voy a dar un par de citas más, porque siempre es bueno que leamos la Biblia para que usted sepa cuán importante es lo que se cree en una iglesia. Mire qué dice acá el versículo 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿qué dice? Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si Dios me tuvo 2 años sentado, era para darme 16 años de servicio y casi ser asistente del pastor. Todos 2 años que me pulió y me sacó mi rochoy. Mínimo que necesitaba ahí, más el rochoy que todavía me va a estar sacando. Porque si usted me mira así con six pack y medio fitness, se va a dar cuenta que todavía tengo rochoy. Todavía lo tengo. Y no en el cuerpo, que tal vez se ha acumulado un poco por algún lado, pero sí tengo rochoy en el alma. Pregunto, ¿usted todavía tiene carne? No, hermanos, si Cristo y yo somos el CEO de Dios, ¿verdad? Como alguien dijo por ahí, ¿verdad? Ahora somos los juniors de Dios. Qué tremendo eso, ¿verdad? Dice, los apóstoles y los profetas son la clave, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. La piedra del ángulo es la piedra plomada, la de la esquina, la que se ponía primero. Cuando se hacía una edificación, lo primero que se ponía era una piedra triangular que tenía como la forma con los ángulos exactos del terreno. Si era una figura rectangular perfecta, entonces se usaba el teorema de Pitágoras. Como Pitágoras no había nacido, entonces, o ya había nacido, saber, porque era en tiempo bíblico. Bueno, de los griegos, pues,
Usted sabe que cuando usted no tiene cómo medir un terreno y para poder verlo, usted que es todos sus ángulos a 90 grados, usted pone un metro hacia un lado, otro metro hacia otro lado, y lo que le da la hipotenusa, o sea, el lado más largo, se lo lleva a su oficina esa medida y usted le hace una cuestión como reversiva y le saca un ángulo para definir si es 90 grados o el ángulo que le dé. Entonces usted ya tiene la forma sin llevar su teodolito, su nivel o su manguera. Para los que no son agarrados, los que no les gusta pagar topógrafo, ¿no? Tienen a Don Manguera que les hace todas las mediciones. Pero aquí dice, va creciendo el templo, dice, del Señor. Y en quien vosotros, dice el verso 22, sois también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los apóstoles de Cristo dejaron un legado con su enseñanza de lo que aprendieron de Cristo. Y es la base de nuestras creencias. Ahora, pregunto, ¿todo lo que usted cree es bíblico? Porque yo me he oído unas doctrinas ustedes bien zafadas. Aún entre la gente que uno dice es piadosa y tiene mucho de Dios, creen unas cosas bien marcianas. Peor si van a la U a estudiar teología. Peor se ponen, porque oímos tanto. Entonces tenemos que tener un corazón piadoso que amemos la verdad. Mire que dice 1 Timoteo 4:16. Tan importante es el fundamento. Por eso Esdras se preocupó en echar buen cimiento para que la pared no se cayera. No fuera, como dirían allá en mi tierra, un tapial. Un murito así pequeño que solo le hacen así y se viene. 1 Timoteo 4:16, Pablo exhorta a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. O sea, en tener una buena doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué significa eso? Que la doctrina que creamos puede ayudarnos en la salvación o puede hundirnos en la perdición. Entonces las iglesias no solo hay que verlas por cuánta presentación tengan. Esa es una cosa tal vez importante. Cuánto bonito cantan. Cuánto el pastor sabe. Bueno, tendría que ser el pastor tal vez clave, ¿verdad? Porque el pastor va a transmitir. O la gente o sus recursos de crecimiento. Eso es importante. Pero la clave más importante es si saben la palabra de Dios o no. Me pregunto, ¿cuánto lee usted su Biblia a la semana? No me conteste porque Dios ya lo vio. Ahorita ya Dios lo vio con lo que yo dije. Hay algunos que ni tocan la Biblia. No la tocan. Es que yo miro canal cristiano. No, pero eso ya es como la compota que le dan al bebé, ya digeridito el hígado. Recuérdense cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Solo pusieron el primer pie en la tierra prometida. ¡Pum! Paró el maná. Ya no tuvieron maná. Se acabó la provisión sobrenatural sin trabajar. Los puso, mire, a trabajar duro y decirles, bueno, ahora quieren comer. Ahí está la tierra que yo les estoy dando abundante, grande. Pero es que hay grandes gigantes y cada uva parece una pelota. Un racimo de uvas así son. Como estas pelotas en este altar, nos da miedo. Somos como langostas frente a ellos. Mejor nos hubiéramos quedado en Santo Egipto. Ahí por lo menos, si éramos pobres, sabíamos que éramos pobres y nos íbamos a morir tal vez de viejitos, de pobreza. Pero aquí nos van a matar. No entremos. Es Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente y superior. Dijeron, subamos porque estos grandotes, a eso les llevo ganas yo. Entremos porque Jehová está con nosotros y conquistemos la tierra. Eso dijeron ellos, mire. La misma situación vista de dos ángulos. 1 Corintios 15, del 1 al 2. 1 Corintios, le quiero dar estas dos citas rápido y le entro al tercer punto y terminamos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
y en el cual también perseveráis. No solo es que yo creo en la segunda venida de Cristo. Pero ¿cuánto está perseverando usted en crecer en ese conocimiento? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. De nada sirve que nosotros hagamos lo que hagamos, no cumplimos la misión de Dios, que es redimir. Usted por eso debe entender que el elemento más importante, y mi amigo, hermano que me ve en internet, el elemento más importante es la familia. Cuánto se restaure tu familia, cuánto el mensaje traspase las paredes de tu casa. Porque eso no puede hacer el pastor. El pastor a veces lo agarran del árbitro, del chacal, que tiene que andar con su trompeta. Eso es pecado, hermano. Dicen, mijo, si no te portas bien, te voy a llevar con el pastor y que yo sea el coco. Me ponen al nivel de ¿qué? Te voy a llevar, porque él te va a alinear. ¿Alíñelo usted? Porque tengo que andar yo haciendo el trabajo que es suyo. Hacemos un trabajo mancomunado. Mientras el heredero es niño, dice Gálatas, en nada difiere al esclavo, mientras es señor de todo. Él necesita tutores y curadores. El tutor es el padre y el curador somos nosotros los pastores. Un trabajo junto. Pero a veces le vamos a tener que agarrar entre los dos. Mire, pastor, ahí le mando a aquel y llego yo, y entre los dos, porque como dice que a dos puyas no hay toro valiente, a este lo cuadramos ahí. Bueno, mándamelo pues. Y entre los dos ahí nos lo esquinamos. O a la hermana, ¿qué haces tú y con el novio impío? Es que pastor, es que en la iglesia no hay nada, hermano. Allá está bajo el nivel de calidad en la iglesia. Tuve que emigrar a evangelizar a alguien para poder traerlo a la iglesia. Qué santa me resultó la jovencita. No puedes. ¿Está de acuerdo, hermano? Amén. Así que córtale, mi chava. De una vez. No es negociable. Si no creímos, en vano. Romanos capítulo 6, verso 17 al 18. Los cimientos de los apóstoles y de los profetas son importantes. Romanos 6, del 17 al 18. Mire, esta escritura, si usted la puede marcar, es una escritura contundente, preciosa de Pablo, sobre el tema de la doctrina. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, porque eso éramos, ¿verdad? Esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y mire, esa doctrina que hizo, ¿cómo sabe usted que la doctrina de una iglesia es buena? Y esto, por favor, se lo quiero. Y si no me ha oído toda la prédica, usted ya se aburrió. Por lo menos a esto póngale atención. Hágamelo, a esto sí póngale atención. Dice, repito, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. ¿Cómo sabemos que una iglesia está creciendo? Es cuando la gente es libertada del pecado. Porque a veces nos juntamos miles atados. Qué bendición sería que fueran miles desatados. Y empezamos a ver cómo empezamos a vencer nuestros gigantes, nuestros problemas, nuestros temores, nuestras dudas, y empezamos a crecer y empezamos a tener una progresión. ¿No se alegraría usted de que ya su marido se vuelva ya más espiritual, hermana? Miedosas, que lo tienen a la par de sí algo y vas a ver, no hay almuerzo ni hay semana. No me contesten las mujeres, pero contéstense adentro para Dios. ¿Cuánto quisieran que sus maridos fueran más consagrados? No cayó nada, mire, está de acuerdo. ¿Y cuántos hermanos no quisieran que sus hermanas fueran más espirituales, que apoyaran más,
que se metieran más a las cosas de Dios. Un valiente hubo por ahí. La doctrina que creamos nos va a libertar, pero hay doctrinas que no nos libertan, nos tienen ahí, miren, ahí entreteniendo el ayote, así como la comida no se cose, ahí sigue, pues ahí sigue. Me dirían las abuelitas, ¿verdad? Déjenlo endurar, hermano. Sí, esa palabra, ¿sabe dónde la sacaron? Tercero, dice aquí el verso 10. La segunda parte del verso 10 del capítulo 3 de Esdras, y con esto termino. Quisiera que mi equipo de hermanos se vinieran, porque esta última parte es práctica. Es como de enseñanza práctica. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas. Entonces Esdras dijo, no solo es suficiente, escuchen bien, no es solo suficiente con que nosotros pongamos el altar y la gente sea salva. Ahora necesitamos que sean firmes, estén establecidos. Pero número 3, tienen que aprender a adorarme. ¿Sabe por qué? Porque la adoración purifica. Mire qué dice aquí. Pusieron a los sacerdotes vestidos, y todos los que estamos acá somos sacerdotes, según el capítulo 1, versos 6 y 7 del libro Apocalipsis. Somos sacerdotes para Dios, oficiamos en las cosas santas. Y dice aquí, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos. Címbalos de la batería, ¿verdad? Es el ritmo. Para que alabasen a Jehová según lo que ordenó David. O sea que no se puede alabar de cualquier manera. Hay un orden, como la doctrina tiene un orden. Es de acuerdo a lo que el Señor enseñó a través de David. Él es el maestro de la música. Y luego dice, mire qué precioso. Verso 11, acompáñeme. Vamos de una vez al verso 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia sobre Israel. Él es bueno. Pero mire el verso 11, ¿cómo empieza? Cantaban, alabando, ¿y qué dice? Ese es el filtro que purifica el corazón, la gratitud. Cuando aprendemos a dar gracias en medio de las situaciones difíciles, cuando le decimos, no entiendo, Señor, pero te doy gracias. No sé por qué me está pasando esto, porque estoy en este estrecho, en esta encrucijada, pero Señor, te doy gracias. A veces no me va muy bien en el trabajo, tengo que luchar, tengo muchos problemas. Te doy gracias. No por vivir así. Te doy gracias porque tú eres quien me da la fuerza para vivir, quien me sostiene. Te doy gracias, Señor. Pónganse de pie conmigo, por favor. Y termino el versículo. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Dios se alegra cuando una persona empieza a echar cimientos en su vida. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, dice, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Eran una mezcla de sentimientos. Mientras muchos otros daban gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Qué está diciendo aquí para terminar? Hay que aprender a adorarlo en cualquier situación que estés viviendo. Ya no nos quejemos,
Por hoy no nos quejemos. Mejor adorémoslo y en nuestro interior va a salir nuestra petición y Él va a empezar a responder. Cierra tus ojos conmigo.